Estamos con Andrea López de la Falla Carrera Malilla Isla Cabrera y candidata a Fallera Mayor de Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se siente después de todos los nervios de la noche del sábado? Ahora un poco asimilando, pero contenta. Sí, muy contenta, la verdad, asimilándolo, como tú has dicho, poco a poco y descubriendo a mis compañeras que son maravillosas. Y bueno, ¿cómo es ese momento en la Fonteta cuando todo el mundo está escuchando el veredicto y suena tu nombre? Pues yo al principio no me lo creía, yo me echaba para atrás y le decía a mis compañeras, no puede ser, no puede ser, no puede ser, pero con muchísima emoción. Yo solo pensaba en buscar a mi familia, en verla y saber que estaban conmigo. Y bueno, al principio pues es muy emotivo y muy emocionante, hay muchos nervios cuando estás ahí en Fonteta, pero después la llegada al casal es especial, ¿no? Cuando sientes el arropo por la comisión. Sí, la verdad es que sí, es que cuando llegué después de haber sido elegida fue maravilloso ver a toda mi comisión a esas horas de la madrugada esperándome con los brazos abiertos y con sonrisas de oreja a oreja. Bueno, una comisión que está acostumbrada, yo creo, ¿no? Ya a tener... Es una de las clásicas, ¿no? En las Cortes de Honor, Fallera Mayor de Valencia. Y bueno, supongo que te habrán dado muchos consejos, ¿no? Pues Estefanía, Ariadna... Sí, la verdad es que sí. Me han apoyado siempre, han estado conmigo en todo y siempre me han dicho que fuera natural y que fuera yo misma. Pues bueno, pues a ver si el ser natural y ser tú misma hace que el día 10 llegue la llamada del alcalde. ¿Tú te imaginas ese momento? No, me pasa igual que con escuchar mi nombre en la fonteta. Lo quieres, pero no me lo imagino, la verdad. Bueno, pero el proceso sigue, el nombre está ahí y es una de las posibilidades, ¿no? Pues, al final, todas las compañeras estáis aquí para cumplir esa tercera fase. ¿Y qué te imaginas de este año? O sea, tanto si eres corte como si eres Fallera Mayor de Valencia, ¿qué te esperas? ¿Qué te puedes imaginar que va a ser este año? Pues todas las cortes pasadas con las que hemos hablado nos han dicho que es un año duro y es un año muy complicado, pero que compensa. Y nosotras, la verdad es que aunque no habíamos coincidido muchas en pruebas, estamos encantadas las 13. Hoy nos hemos reunido y es maravilloso compartir esto con ellas. Bueno, y por último te voy a preguntar pues por una pirotecnia, una artista y una Fallera Mayor de Valencia. Vale, Ricardo Caballer, porque dispara mi falla desde hace muchos años y le tenemos especial cariño. Artistas te voy a nombrar dos. Te dejo, ¿no? Carlos Carsí, porque por primera vez ha plantado en mi falla este año y ha sido maravilloso seguir el proceso en su taller. Y Rubén Canet, que por suerte pertenece a mi comisión y está haciendo un trabajo maravilloso. Y una fallera mayor de Valencia. Hombre, yo siempre tiro para casa. Estefanía López. Eso, esta pregunta iba con trampa, entre comillas. Sí, hombre. Siempre lo he dicho que ha sido para mí magnífica, ha sido muy natural y ha sabido transmitir todo lo que ella sentía por las fallas a todo el público. Bueno, pues a ver si hay suerte y el sueño que vivió Estefanía en el 2015 pues se repite y eres tú la elegida por el jurado. Muchas gracias. Venga, muchas gracias.